Bueno, hoy les voy a hablar acerca de los análisis estadísticos de los indicadores laborales del Ecuador periodo 2010-2020. Primeramente, para construir la base de datos, se hizo uso de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, cuyos reportes sobre la situación socioeconómica del país facilitaron la construcción del proyecto de investigación. Para acceder a la página institucional, se hizo uso del siguiente link, que lo podemos ver aquí. Después vamos al apartado estadística, sección donde se encuentra toda la información estadística del país, entre ellas información demográfica, económica, ambiental, entre otras. Se accede después al subapartado estadísticas laborales, donde se desplegarán datos relacionados con el mercado laboral y actividad económica de la población. Se extiende la base de datos recopilada por el INIC y clasificada en años. El investigador selecciona el rango de tiempo de interés y da comienzo a la tarea de recolección. Es decir, en este caso seleccionamos los periodos desde el año 2010 al año 2020. Los conceptos generales que tenemos que tener claros son la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza. La media aritmética es una medida de tendencia central más utilizada y es igual a lo que conocemos como el promedio. Entonces, la media es la suma de todos los valores y esto se divide para el número de todas las observaciones realizadas. La mediana, en cambio, es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. Por ejemplo, en esta serie tenemos tres datos al lado izquierdo y tres datos al lado derecho. Entonces, 11 es la mediana. Si el número de datos fuera par, tendríamos dos valores centrales. En este caso, se suman los dos valores, se dividen para dos y el resultado sería la mediana. La moda. La moda es el valor más frecuente en una serie de datos. Por ejemplo, para los siguientes datos, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 15, la moda sería 15 porque es el valor que se repite más. La varianza, en cambio, se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con su media aritmética. Y la desviación estándar sería la raíz cuadrada positiva de la varianza. Aquí podemos ver una tabla, una base de datos de todos los indicadores laborales que son tasa de empleo adecuado, tasa de subempleo, tasa de desempleo a nivel urbano y tasa de desempleo a nivel rural, desde el año 2010 al año 2020. En cuanto a la media aritmética de los datos, se obtuvo una media aritmética por cada tabla, o sea, serían 5 tablas, serían 5 medias aritméticas. Y se utilizó la fórmula que es esta. Media aritmética es igual a la suma de todos los valores sobre el número de datos. Entonces, en empleo adecuado se obtuvo una media de 43,11, en subempleo una media de 15,34, en desempleo 4,40, en el sector urbano 5,39, en el sector rural 2,32, media general de tasa sería 20,95 y media general de sectores sería 3,86. Las medias aritméticas de cada uno quedan especificadas y se pueden apreciar claramente las diferencias entre cada tasa y entre cada sector analizado. En cuanto a la moda, no se puede determinar ya que los datos no se repiten en ninguno de los casos y varían constantemente. Aquí podemos ver vuelta cómo se sacó la varianza y la desviación estándar. En la tasa de empleo adecuado se obtuvo una varianza de 34,17 y desviación de estándar de 5,85. En la tasa de subempleo se obtuvo una varianza de 17,30 y una desviación estándar de 4,16. En desempleo a nivel rural se obtuvo 0,39 y desviación estándar 0,63. Y en tasa de desempleo 0,39 y 0,63. En la tasa de desempleo a nivel rural se obtuvo una varianza de 0,20 y una desviación estándar de 0,45. Después de haber construido toda esta base de datos y haber aplicado cada medida de tendencia, podemos hacer un análisis. Podemos decir que las bases de datos poseen una gran importancia tanto en el ámbito personal como en el empresarial, siendo considerado uno de los mayores aportes generados por la informática para las organizaciones empresariales. Actualmente, cualquier organización, por más pequeña que sea, debe contar con una base de datos. De esta forma se realizó una base de datos de acuerdo a las distintas tasas: tasa de empleo adecuado, tasa de subempleo, tasa de desempleo a nivel urbano y rural, de los años 2010 al 2020. Por otra parte, para obtener los resultados se deben realizar ciertas operaciones como la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar de la base de datos construida, las cuales sirven como puntos de referencia para poder
interpretarlas de acuerdo a las distintas tasas que se realicen en el área urbana y en el área rural del país. Para representar de manera más accesible la información, se utilizó un gráfico de barras y de dispersión, y así se consigue presentar la información de manera clara y concisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Entonces, los resultados que se obtuvieron realizando las distintas operaciones indican que la tasa de empleo adecuado ha disminuido desde el 2010 hasta el 2020 y la tasa de desempleo aumenta en una cantidad considerable. En cuanto a las conclusiones, podemos apreciar que en las tablas una tasa de desempleo con una media de 4,39. Asimismo, contamos con una desviación del 0,53. El subempleo definido como un cargo al que no remuneran de manera adecuada. El sueldo no llega a ser ni un salario básico. Y en las gráficas pudimos evidenciar que la tasa en cuestión a subempleo ha aumentado y con ellos los niveles de pobreza, porque el sueldo que ganan estas personas no les alcanza para sustentar sus gastos. Podemos apreciar que desde los años 2010 hasta el 2014 se obtuvo un nivel de desempleo considerablemente bajo. Luego de este año no existe un cambio parecido al de estos últimos años en donde el nivel de desempleo se eleva. Estos años constan de más desviación estándar en el nivel de desempleo. En cuestión al empleo adecuado, se puede observar que no sobrepasan el 50%, valor que indica que el Ecuador ni la mitad de los habitantes poseen un empleo adecuado con una buena remuneración. En el año 2020, sin duda, representó una vituperante evolución de las condiciones de trabajo en Ecuador. La tasa de empleo adecuado decayó de forma violenta, en consecuencia, las situaciones inadecuadas como el subempleo y el desempleo aumentaron, indudablemente a merced de la crisis sanitaria enfrentada en los últimos 2 años. Gracias.